Chicos, muy bien, entonces nos habíamos quedado con esta parte de, sí, ¿te gustó el Templo Mayor? Está padre, ¿no? Es muy agradable, muy bonito. Bueno, vamos a empezar. Nos habíamos quedado con la parte de la conquista y decíamos que uno de los factores que se provocaron la conquista fue esta política que tenían, política tributaria y también militar que tenían en este caso la cultura mexica sobre los pueblos alrededor y que es utilizado ese rencor que se genera por esta política tan dura por Cortés, utilizado por Cortés para ir contra los pueblos aquí de Tenochtitlan, ¿no? Aquí vemos, aquí está Tenochtitlan y aquí están todos en este caso, todas las comunidades que estaban alrededor. Entonces, este es un factor muy importante que juega contra la visión así siempre de que, bueno, fueron exclusivamente aquí los españoles, los que conquistaron. No, también había problemas internos que, bueno, provocaron esto, ¿no? Entonces, la caída de Tenochtitlan, pues obviamente va a abrir un nuevo periodo, que va a ser el periodo que nosotros conocemos como la conquista y posteriormente la colonia. Entonces, la conquista, pues, es este proceso de la guerra y a partir de una vez de que se da esta victoria europea, pues va a venir prácticamente la refundación de un sistema burocrático, político, administrativo para que haya un nuevo régimen de gobierno. Entonces se funda la Nueva España, pero hay que recordar que en América, España va a tener otros virreinatos, el de la Nueva Vizcaya, el de Perú, el de Río de la Plata, en fin. Y también están los portugueses, por un lado, y posteriormente van a llegar los ingleses en la parte norte. Entonces, obviamente, España va a tener que empezar a ver cómo logra, en este caso, más bien no restablecer, sino crear un nuevo sistema a partir de las cenizas de lo que quedaba. Entonces, obviamente, esto va a ser muy interesante porque se va a crear este sistema que es el virreinato. Entonces, el virreinato va a ser esta estructura que va a durar 300 años, que va a tener modificaciones a lo largo del tiempo, pero que corresponde a esta forma de administrar desde Europa, desde en este caso de Madrid, ¿no? Todo lo que son las colonias. Entonces, algo que es muy interesante es esto, ¿no? Hasta el virreinato y vamos a tener a un representante, tiene que llegar un representante, en este caso del rey, que va a ser, en este caso aquí, el virrey, ¿no? Entonces, él llega con la representación del rey, ¿no? Y el primero va a ser Juan Antonio de Mendoza, eso es muy importante, y él va a ser prácticamente el gobernante aquí, ¿no? Aunque le rinde, en este caso, totalmente tributo aquí al rey, ¿no? Le rinde totalmente lealtad. Y se van a crear dos instituciones que van a ser muy importantes porque van a ser instituciones que van a tener una función también de corte administrativo muy importante, que es en este caso la Real Hacienda, que es la parte económica, y de hecho hasta la fecha el nombre se ha quedado como la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y Crédito Público, que es la que lleva las finanzas. Entonces esta se encarga de llevar toda la administración y todo lo que tuviera que ver con la parte económica se lleva desde acá, ¿no? Y luego tenemos la Real Audiencia, y la Real Audiencia lo que hace es tener un ordenamiento de corte jurídico y casi legislativo, es decir, proponían leyes, hacían algunas leyes, pero también en este caso llevaban a cabo los juicios administrativos, civiles, penales, ¿no? Entonces se llevaban aquí. Entonces, estos tenían la tutela, porque hay que acordarse de los tiempos, la tutela de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica para los españoles pues, era un elemento muy importante, un soporte de poder muy importante. Entonces, lo tienen como una base y como una guía, comparten el poder, ¿no? El rey no puede ser nada sin también el visto bueno
de la iglesia, ¿no? Entonces, desde España, pues está el rey, ¿no? Y trata de tener un cuidado especial, no nada más del rey, sino le pone un visitador, es decir, un auditor, alguien que está cuidando los intereses directos de manera personal del rey en los virreinatos. Y entonces este visitador tiene poderes extranacionales que pueden modificar, él podía modificar, llevar cuentas, pedir, ¿no? Podía disponer de virreyes, en fin, tenía muchísimo poder. Y un campo legislativo, es decir, que haga leyes, es el Consejo de Indias, que en teoría se llevan a representantes, lo forman con representantes de las colonias, en este caso americanas, y van a tratar de legislar y hacer leyes que después tanto la Real Audiencia como la Real Hacienda no pongan en marcha, ¿no? Y que el virrey, en este caso, la supervise. Entonces, es un poco la estructura que se va a ir dando y que va a durar estos 300 años y que va a tener modificaciones de manera permanente. Es decir, no siempre se queda esto. Incluso hay una cuestión interesante porque en la primera forma de gobierno, cuando una vez que ya termina el periodo de la conquista, es el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento va a quedar como una forma de gobierno básica, ¿no? Todavía lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el Zócalo, donde está la jefa de gobierno, pues ese fue el primer, es un ayuntamiento, y el primer ayuntamiento, de hecho, establecido como tal, estuvo aquí en Coyoacán, ¿no? Muy bien, entonces, esto dio pie a que, pues, obviamente hubiera una gran modificación en la economía, en la forma de trabajo, la forma cultural, la forma de ver el mundo totalmente. Entonces, esta fusión de culturas se llama sincretismo, donde finalmente se fusionan elementos de la cultura europea con elementos de la cultura, en este caso americana, elementos que no se conocían, ¿no? Entonces, por ejemplo, los europeos traen desde España, pues traen estos elementos que no se conocen aquí, como la avena, ¿no? El arroz, ¿no? Las fresas, ¿no? El trigo, ¿no? Las lechugas, ¿no? Los duraznos, se importan de allá. Y entonces, obviamente, esto pasa a empezarse a cultivar aquí, pero también trae modificaciones tecnológicas, como el asunto de la yunta y el arado. Es decir, antes la siembra se daba con pequeños hoyos que se llamaban quads, y una vez que ya no se aprovechaba la tierra de manera, eh, digamos, no se estaba renovando, o los periodos de fertilidad duraban menos, entonces se trae el arado que mueve toda la tierra, que se mueve con una yunta y se arma. Ahora hay que pensar que esto no se hacía aquí, pues porque también no había animales de carga, ¿no? O sea, no había bueyes, no había vacas, no había toros, no había caballos. Entonces, la yunta, pues obviamente era un poco complicado si la hubiera tenido que estar jalando hombres, ¿no? En este caso. Entonces sería muy pesado. Entonces se trae esta importación de tecnología, ¿no? Y la parte, y esta es pregunta de examen, la parte más interesante es, y esta pregunta de examen clásica, es el uso de la minería como el principal recurso o la principal actividad económica que se llevaba a cabo aquí en la colonia, ¿no? En Nueva España. Entonces, obviamente la minería va a representar un gran flujo de oro y plata para España, que vivía en este momento un periodo o una estructura económica que se llamaba mercantilismo, que era básicamente todo lo que son materiales como el oro o la plata o minerales de alto valor, pues representan la riqueza. Entonces el trabajo no se considera, o el trabajo o el uso de la tierra, por ejemplo, como agricultura y todo, no se considera productoras de riqueza, eso va a ser más adelante. Aquí era más bien el oro, el que poseía el oro era rico, ¿no? El que poseía plata era rico.
¿no? No el que trabajaba más o el que hacía más, ¿no? Entonces era eso, básicamente. Entonces, por eso la minería en este momento va a tener en estos primeros 100 años, va a ser el factor así importantísimo, ¿no? De que se van a estar llevando todo ello. Entonces, en estos años también de minería, pues obviamente también va a morir muchísima gente. ¿Por qué? Pues porque obviamente el trabajo de la mina pues es difícil, ¿no? Es complicado, entonces ahí de estar toda esta comunidad indígena, de estar en el afuera, está en el campo, está en la tierra, en la montaña, no pasan a estar adentro, ¿no? Adentro de una cueva y con los carbones, los polvos, los gases que hay ahí, pues obviamente no están acostumbrados, mueren, ¿no? Entonces, esto es un factor también de decrecimiento de la población indígena de manera muy, muy rápida. Aparte, toda la cuestión de las enfermedades que llegan, ¿no? Enfermedades para las cuales la comunidad indígena no estaba preparada, no tenía inmunidad, entonces pues también hay una muerte masiva de gente, ¿no? Hasta que agarran inmunidad. Entonces, esto va a ir haciendo que entonces el comercio entre las colonias sea básicamente de la minería y va a haber una estructura, digamos, financiera y administrativa que tiene tanto facultades como la Real Hacienda, pero esta se dedica exclusivamente al comercio, que es la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces, esta se dedica a hacer los negocios, ¿no? A ver cuánto se surte, cuánto se va, cuánto llega, cuánto entra, y esto se lo pasan a la Real Hacienda y decirle, bueno, aquí te toca tanto de tributo, de impuesto, o esto es lo que se ha movido. Entonces, obviamente, esta casa de contratación de Sevilla va a ser muy importante para la cuestión comercial. Y también se empiezan a imponer una serie de pequeños talleres con la tecnología que se impone y se reinventan algunas estructuras que aquí también ya se conocían, pero también tienen que ir cambiando a la forma de Europa, ¿no? Entonces se ponen carpinterías, alfarerías, alabarterías, ¿no? Cesterías, herrería, esta, bueno, pues porque se empieza a manejar los metales que aquí no se usaban, ¿no? El manejo de los textiles cambia también de forma, entonces también aquí hay una enseñanza y también llega pues todo el ganado que después se va a hacer predominante, ¿no? Las vacas, los puercos, las cabras, los caballos, ¿no? Los asnos, las gallos y las gallinas. Aquí existía el guajolote, pero no existía gallos ni gallinas. Entonces, obviamente, esto va a ser este proceso sincrético de estructuras también va a ir en la lengua, ¿no? Se van a fusionar en el español muchas lenguas del náhuatl y se van a empezar a hablar, por ejemplo, jitomate, tomate, petate, en fin, ¿no? Entonces hay muchas que se van a ir y que todavía hay perduran. Y este periodo, pues obviamente también no es que se haya hecho en 10 años, 20 años, no. Va a abarcar estos 300 años que tenemos de periodo colonial, donde van a irse dando, se van a asentar más fuerte, otras van a dejar de entrar en desuso, pero básicamente esto es el sincretismo que se da, ¿no? Ahora bien, una parte aquí, una parte muy importante y que también es una pregunta de examen clásica, es esta de la cuestión de la evangelización. ¿Qué va a corresponder la evangelización? Pues es prácticamente esta parte de llevar el culto, ¿no? El culto católico, ¿no? Traspasarlo a los indígenas. Entonces, en ese paso, en ese culto, pues vamos a encontrarnos esta situación de tener básicamente diferentes métodos para inducir a la gente a la religión. Entonces, algunos es de manera muy violenta, algunas órdenes, ¿no? Con la violencia, otros a través de oficios, de trabajo, otros a través de educación, de teatro, de arte. Entonces hay diferentes formas de ir induciendo la religión y quitando lo que en este caso las autoridades españolas consideraban el arte pagano o la cultura pagana o la religión pagana, que era todos los dioses del panteón mexica, ¿no? Entonces,
obviamente estas conversiones fueron dándose, se necesitaron órdenes religiosas que llegaran y estas son las órdenes que llegan. Entonces, la primera orden en llegar aquí son los franciscanos, después van a llegar los dominicos, después van a llegar los agustinos y son órdenes que se van a establecer aquí, ¿no? También los jesuitas más adelante, muchos años más adelante, no, pero se van a ir aquí introduciendo a las comunidades, trabajan con ellas y aprenden sus lenguas, aprenden su arte, aprenden su idiosincrasia y a partir de ahí trabajan con ellos y van introduciendo la religión. Entonces no es por nada que digamos, tengamos esta religión, la religión católica aquí en México sea predominante y aparte esté muy, muy afianzada en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, el culto a la Virgen de Guadalupe o todas las fiestas patronales, ¿no? No se entenderían sin estos momentos. Entonces, obviamente, esto también va a llevar va a ser un periodo largo y mientras esto va pasando, vamos también a tener esta mezcla de razas. Un poco la diferencia entre, por ejemplo, lo que pasa en lo que va a ser Estados Unidos más adelante y lo que pasa aquí en la América española, hispana, es que los británicos no se relacionan de manera directa con las comunidades indígenas de América del Norte. Entonces, o las mandan a reservas o las matan, ¿no? Pero no hay esta cuestión del mestizaje. Aquí sí, aquí inmediatamente empieza este proceso que va a ser también largo, no es que comience con la llegada de los españoles ya y es el mestizaje, no, el mestizaje va a cobrar muchísima importancia hasta después de la independencia es cuando se va a empezar realmente a ser notorio. Pero vamos a tener en este caso a estos sectores de la población, a estos estratos que van a ser muy importantes. Por ejemplo, los españoles los que llegaban, en este caso, ya se quedaban aquí, pues eran peninsulares, les decía los peninsulares. ¿Por qué? Pues por la península o español, ¿no? Pero el sector más importante era este, ¿no? Que eran los criollos, porque eran, ojo, muy importante, eran los hijos, ¿no? En este caso, de españoles nacidos aquí. O sea, eran los que estaban aquí y en este caso ellos fueron un factor muy importante para la independencia. ¿Por qué? Pues porque obviamente ellos van a empezar a pedir, en este caso, el favor, no más bien, van a empezar a exigir sus derechos, es decir, bueno, si nosotros nacemos aquí, nosotros queremos acceder al puesto, al poder aquí, ¿no? Tenían puestos muy secundarios, ¿no? Los puestos de poder se quedaban en manos de los peninsulares y estos tenían puestos secundarios en la burocracia, pero no tenían poder, ¿no? Luego estaban los mestizos, que eran esta combinación entre indígena y español, y que representaban, digamos, una especie de masa trabajadora, ¿no? Y también productores, estaban con los campesinos, empezaban a habitar las ciudades, ¿no? Pero esta fue la que a la larga pues, fue la predominante, ¿no? Ahora nosotros pues, somos prácticamente esto. Además estaban las comunidades indígenas que se vieron muy diezmadas después de la conquista. Estaban la comunidad afrodescendiente, se les conoce ahora, ¿no? Porque todos estos son traídos como esclavos en el mercado de esclavos que había, era muy importante, era muy lucrativo y se trajeron muchos ahora de los descendientes de ellos viven en Oaxaca y Guerrero. Entonces, de hecho, hay un pueblo exclusivamente, bueno, que es como los tomó, Pinotepa Nacional, que los tomó como base para la comunidad afrodescendiente, ¿no? Entonces ahí es muy curioso ver. Es una comunidad muy sincrética entre cosas africanas, cosas americanas, ¿no? Cosas europeas y las castas, que va a ser la combinación de todos estos. Entonces vamos a tener con las castas unos nombres muy curiosos, vean las combinaciones que se dan. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí bueno, sabemos español, indígena, mestizo, un indio con una mujer africana, pues era un sampo, ¿no? Un español con una mujer africana, pues era un mulato, o
una mulata con un español, era un morisco, un indio con un mestizo, se le llamaba coyote, un español con un coyote era arnizo, coyote con indio es un chamizo. Los chinos que llegaron aquí también, como forma hubo mucha migración de los chinos aquí en estos 300 años, y los que se juntaban los chinos con mujeres indígenas aquí se llamaban cambujos, ¿no? Si un cambujo se unía también al mismo tiempo con una mujer indígena, se llamaba tente al aire, ¿no? Si había un tente al aire con una mujer china, se les llamaba, o con una persona china, se les llamaba el no te entiendo. Y un mulato, ¿no? Con un tente al aire se les llamaba un albarazado. Entonces, todos estos eran las castas, ¿no? Y se manejaban en grupos, se identificaban por sus culturas, por sus rasgos, en este caso culturales, raciales, ¿no? Familiares. Y entonces eran una parte muy interesante, pero era básicamente la parte más pobre, ¿no? Entonces, en la escala estaban hasta arriba los virreyes, los gobernadores, obispos, pues, que eran españoles, ¿no? Luego estaban los comenderos, los hacendados, los criollos, en este caso pudientes, estaban ahí, ¿no? En este caso, como haciendo trabajo burocrático, segundo. Luego estaban en la escala los campesinos, los criollos pobres, ¿no? Que no lograban tener puestos de poder, ¿no? Y los mestizos. Luego estaban en la baja escala, los indígenas, y obviamente los que estaban hasta abajo de la escala social, pues eran los esclavos africanos que se traían. Entonces, esto es como muy representativo de cómo la sociedad en realidad no ha cambiado mucho, ¿no? Vemos que este tipo de estructura pues es muy actual, ¿no? Sigue muy presente. Entonces, mientras se da esto, mientras se va dando esto, también a nivel de la cultura, en estos 300 años van a venir, sobre todo por mucho del influjo europeo, de lo que está pasando en Europa. Aquí se va a ir traduciendo en cambios culturales muy interesantes. Y entonces, por ejemplo, vamos a tener el arte que va a predominar, va a ser lo que nosotros conocemos como barroco. Entonces, el barroco lo vamos a encontrar tanto en la arquitectura, ¿no? Como en la parte literaria, ¿no? Y en la parte de la pintura. Y es mucho la cuestión de la ornamentación, mucho el asunto de el lujo y el adorno exagerado, ¿no? La complicación en todas las formas posibles. Entonces, ustedes se dan una vuelta a la catedral, pues van a darse cuenta ahí cómo está la parte de adentro, llegan a la parte de hasta atrás y ven todo esto que está, estos adornos que están ahí en el altar, llenos de oro y de madera y de adornos y de angelitos sobre angelitos, de una cosa tremenda, ¿no? Es muy exagerado. Ahora que están de vacaciones y que ya abrieron, dense una vuelta para que lo vean, ¿no? O si van a la ciudad de Tasco, también sería muy importante. Ahí se desarrolló un tipo de barroco con base al diseño de unos hermanos, que eran los hermanos Churriguera, y se va a llamar churrigueresco, ¿no? Entonces es todavía lo exagerado, el adorno exagerado dentro de lo exagerado. Y en la parte literaria, pues destaca, en este caso, Sor Juana, ¿no? Ojo, porque esto se los pregunta en su examen. Entonces, Sor Juana, ella es poeta, es literata, es ensayista, es dramaturga, hace obras de teatro, piensa, es crítica y encuentra en el convento, ¿no? Va a encontrar el lugar donde poder desarrollar su obra, ¿no? Porque en ese momento las mujeres no tenían esta libertad de escoger estos espacios para poder escribir, para poder pensar, para poder ser influyentes en el mundo de la política o de la cultura. Esto era un mundo muy reservado para los hombres, ¿no? Entonces ella encuentra en ese espacio ese lugar para poder hacer su obra literaria, poética, ensayística. Mm.
perdón, y se tiene que inventar incluso algunos seudónimos y todo, pues para que no descubran, cuando hace crítica, pues para no que descubran que es ella y sobre todo que es mujer, entonces tiene que inventar seudónimos de hombre, ¿no? Escribir como con filmar sus algunas cosas como si fuera un hombre, en fin, ¿no? Entonces, bueno, ella es la representante de ella. Y bueno, si me escuchan que hablo un poco mal, es que sí, tengo un poco mal aquí la garganta. Espero que no sea COVID ni nada de ese asunto, pero sí es un poco complicado la cuestión de la garganta ahorita. Entonces, todos estos 300 años fueron acumulándose, todos estos factores sociales, culturales, económicos, políticos, ¿no? Hubo un momento donde, por ejemplo, el virreinato empezó a estar en crisis directas, intentaron hacer reformas, de las famosas reformas borbónicas, donde se trató de hacer una especie de eh, rearmar la estructura económica y financiera que no va a tener éxito, ¿no? Estas reformas finalmente no van a perdurar y se van a seguir acumulando problemas tanto en las colonias americanas como en España, ¿no? Realmente empiezan a hacer ya más que funcionamiento, empiezan a hacer una carga y eso nos va a llevar a este momento, ¿no? Al momento de la independencia, donde también se van a preguntar muchos factores, factores externos, internos, y uno que va a ser un detonante, ¿no? No es una causa, sino es un detonante. Entonces, entre los antecedentes externos que tenemos, ojo, también estas son preguntas de examen, entre los antecedentes externos tenemos que, como vimos en la clase de historia, tenemos la ilustración, este movimiento que apela a la razón y a la libertad como los modelos básicos a seguir y la cuestión de quitarte la superstición religiosa, luchar contra las monarquías, contra el antiguo régimen, en fin, ¿no? Que es este pensamiento de corte burgués. Y habíamos visto cómo la ilustración dio pie a que surgieran dos grandes revoluciones, ¿no? Por un lado, la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Arriba de México, y en Europa, pues, la Revolución Francesa, que van a ser dos llamadas de atención muy fuertes para el movimiento, en este caso de los criollos, ¿no? Y este es el antecedente interno, que los criollos, ¿no? Al verse, en este caso, fuera de poder, al no tener, en este caso, eh, este acceso a los puestos importantes, a las tomas de decisión, ven en estos ejemplos, ¿no? La manera de encontrar vía, ¿no? De presionar. Y entonces, obviamente, ellos comienzan a presionar, van a empezar ver, a protestar por el monopolio comercial de la metrópoli, ¿no? Y van a empezar también a molestarse por estas aristocracias peninsulares que nos tratan de. ¿Y cuál es, en este caso, el factor, el pretexto que va a dar pie a que inicie ya el movimiento de independencia? Pues va a ser la invasión de Napoleón, ¿no? Entonces acuérdense que Napoleón invade España, ¿no? En 1808 y sacan al rey que era Fernando VII. Y entonces en su lugar del rey se pone, en este caso, a un pariente de Napoleón que es Pepe Botella. Entonces, en este momento, legalmente hay un vacío de poder, o sea, no está el rey legítimo en España, no está el rey al cual se le juró lealtad, y hay un rey impuesto, y entonces las colonias se encuentran en un vacío. Es decir, ¿a quién respetamos? ¿A quién vamos a seguir? En este caso, ¿a quién le vamos a rendir tributo? ¿Al rey original o al rey impuesto? Entonces, esta ventana de lío legal es la que van a tomar en este caso los criollos para iniciar el movimiento de independencia. Ese es básicamente el momento. Entonces, de los personajes que nosotros vamos a irnos encontrando, pues vamos a tener en este caso a estos, por ejemplo, Hidalgo, ¿no? Cefa, Allende, Aldama, ellos están en la primera línea,
engañan, ¿no? Son los que conspiran, son los que van a, digamos que siempre el 15 de septiembre se recuerda y se grita, ¿no? Como parte de la arenga de los presidentes. Pero antes de ellos existieron otros personajes, por ejemplo, Talamantes, ¿ah? Que fueron ideólogos y fueron promotores de los procesos de separación. Pero ojo, había una idea muy clara de que estaba la Nueva España y a la Nueva España pues no se iba a deshacer, sino que el criollismo tomara el poder de la Nueva España, ¿no? Y un poco negociando con el rey, ¿no? Entonces, varios intelectuales, incluso algunos de ellos sacerdotes, son los promotores de estas ideas, ¿no? De que haya esta libertad para los criollos y los que van a llevar la lucha armada, una vez que encuentran este hueco de que no está el rey, entonces hay que tomar el poder a la fuerza, pues va a ser estos, ¿no? Hidalgo, ¿no? O de José Ortiz, Allende, ¿no? Álava. Y obviamente pues van a ser derrotados por las fuerzas realistas. ¿Por qué? Pues porque también no tenían toda una estructura militar, digamos, tenían el arrastre de la gente y también las decisiones se tomaban, eran decisiones que se tomaban más al calor de las batallas que como tener una estrategia o tener esto que le llaman los militares, ¿no? Una táctica y una estrategia para poder ganar las batallas. No, no tenían eso. Aunque había militares dentro del movimiento inicial, pues no se lograba. Incluso hay un momento donde Hidalgo está fuera de la Ciudad de México y no toma la Ciudad de México. Tal vez si lo hubiera tomado en ese momento, ya se acaba todo. No la toma, decide irse a Guadalajara y replegarse. Entonces, errores como ese tipo fueron dando pie a que el ejército del realista pues fuera, que siguiera creciendo, ¿no? Y fuera ganando batallas. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, a otros personajes como Morelos, ¿no? Que van a surgir de nuevo aquí, ajá, como Morelos, que van a darle un toque más intelectual, es decir, no se quedan con el asunto de la batalla, ¿no? Nada más, ¿no? O sea, Morelos sí va a ser un personaje que va a estar en las batallas, de hecho va a ser un gran personaje dentro de las batallas, en este caso va a ser reconocido como tal, sin tener la formación, porque él era sacerdote, ¿eh? Entonces, sin tener esta formación militar, hace y logra tener grandes batallas que son reconocidas, ojo, por sus mismos enemigos. Entonces, van todos estos personajes como Abasolo, Mariano Jiménez, todos los hermanos Galeana, López Rayón, ¿no? Nicolás Bravo, Matamoros, todos estos van a estar al mismo tiempo de que son líderes de sus grupos que representan sus grupos criollos, ¿no? Van a ser también, le van a dar un toque más político y más intelectual al movimiento. Y entonces, una vez que se elimina a Hidalgo, y que termina de eliminar también a Morelos, el movimiento queda como descabezado y hay una especie de guerra de guerrillas. Y en esos años que son de resistencia, y mientras en España se tratan de solucionar las cosas, va a venir un intelectual español, que es Francisco Javier Mina, y él es el que va a traer la idea de la independencia ya como tal, ¿no? Es decir, ya no estar esperando al rey de España que regrese y jurarle lealtad y que les dé el favor a los criollos de gobernarse, no, sino de que ya la Nueva España como tal sea un país independiente, ¿no? Con todos los costos. Entonces, obviamente, aquí, por ejemplo, si vemos todos estos, este es español y todos los demás son criollos, no encontramos mestizos en el movimiento. Entonces, va a darse hasta 1821 que se vaya a dar asunto donde entra. Entonces, déjeme pasar aquí. ¿Cómo se va a dar, no? Obviamente, cuando ya regresa, bueno, usted sabe lo mismo, ¿no? Que Napoleón pierde la guerra, se va, entonces viene algo que se llama la restauración en
Europa y se regresa el rey de España que había salido, Fernando VII regresa a España. Y regresa, pero regresa con un aire muy autoritario. Entonces la gente de España, ¿no? Pues obviamente deciden no, pues ya no aceptarlo como, como era antes, ¿no? Pues porque ya habían tenido un poco o habían sentido un poco las mieles de lo que era la ilustración, de lo que era este movimiento, lo que le tocaba, lo que les tocó todavía del gobierno de Napoleón, sin el autoritarismo, apelando a la razón, apelando a la libertad, en fin. Entonces ya no quieren a Fernando VII y también lo echan, ¿no? Entonces lo vuelven a echar, ¿no? O sea, lo sacaron, regresó y luego lo vuelven a echar. Entonces, en esa crisis que hay es cuando Guerrero, que era el jefe de los pocos que eran, en realidad no era un gran ejército, era un ejército más bien que estaba en los cerros, escondido, eh, que eran los insurgentes, se va a aliar con el jefe militar del rey, del ejército realista, en este caso, que era Iturbide. Entonces, ojo, este era criollo, ¿no? Y este era mestizo. Entonces, los insurgentes deciden unirse en un solo ejército con los realistas y en este caso se va a conocer como el ejército trigarante, ¿no? De las tres garantías. ¿Cuáles son estas garantías? Bueno, deciden que si se unen, en este caso como ya no hay rey, ellos pueden tener la idea de un país independiente y eso le van a llamar el plan de Iguala. Se firma el plan de Iguala y las tres garantías que tienen para seguir son que haya independencia, o sea, ahí ya se habla de independencia, que la religión católica sea la única religión, ¿no? Que esté presente y la unión entre españoles y americanos, es decir, que no haya venganzas, ¿no? De que ahora vamos por los españoles que se quedaron aquí, hay que acabarlos, no, sino que puedan tener relaciones, en este caso, estables. Entonces, obviamente, esto va a dar pie para que en 1821, ¿no? Se declare, en este caso ya a través del Tratado de los Tratados de Córdoba, se declare a México ya un país independiente aquí, ¿no? Entonces, aquí no, este día, el 27 de septiembre de 1821, es cuando, en este caso, ya se declara la independencia de México. Y entonces a la cabeza va a quedar, en este caso aquí, Iturbide, aquí Guadalupe Victoria y acá Guerrero. Cuando se llega a este momento, ¿no? Aquí en el abrazo, aquí está Guerrero, ¿no? Este es Guerrero, este es Iturbide. Cuando llega este proceso, obviamente hay una inestabilidad política y económica muy fuerte. Pues, ¿por qué? Pues porque obviamente el último virrey, Juan Donojo, pues termina vaciando las arcas, ahí se va a los españoles, la administración pública queda a la intemperie, ¿no? Algunos todavía deciden quedarse, que realmente va a ser la base, ¿no? De los políticos posteriormente. Todos estos funcionarios criollos, en realidad ahora vuelven a tomar el poder, ahora sí lo toman el poder, y en ese periodo de instabilidad va a ser declarado, o más bien Iturbide, ¿no? Este jefe militar, se va a declarar emperador, ¿no? Entonces, asumiendo un poco lo que está pasando también en Europa, entonces él se declara emperador. Entonces, aquí, en esta imagen, aquí es donde está la Torre Latino actualmente, aquí está la Alameda, ¿no? Entonces, aquí es la entrada, ¿no? A la entrada a la ciudad, declarándose emperador. Entonces, un poco la enseñanza de los procesos de independencia es que si no se logran hacer con estabilidad y con tactos fuertes, ¿no? Pues fracasan. Entonces, aquí, este es, digamos, un primer momento de fracaso del México independiente es ¿no? Que este hombre se declarara emperador, ¿no? Que no respetará los acuerdos. Entonces, obviamente, se van a ir contra sus aliados, antiguos aliados, se van a ir contra él. Y va a haber un momento, van a ser 2 años de luchas intensas hasta que 1824 termina.
Entonces, cuando sale Iturbide de su imperio, pues obviamente se va a reformar, va a haber un gobierno provisional, que es el triunvirato, donde tres personas están gobernando para equilibrar el poder y al mismo tiempo se logra hacer un congreso constituyente para redactar una constitución. Entonces, en 1924 ya ¿no? Se redacta la primera constitución, en este caso, de México, que es una constitución que es mucho copia de la constitución de los Estados Unidos, ¿no? Y que acá se le agregan las particularidades, incluso desde el nombre, ¿no? Estados Unidos mexicanos y la otra es Estados Unidos, ¿no? De América. Entonces, el primer presidente, ojo, la pregunta de examen, ¿no? El primer presidente es Guadalupe Victoria, ¿no? Que en realidad no se llamaba así, se hace llamar así por la Virgen de Guadalupe, el culto, ¿no? Que le tenía así, y sus victorias militares. Es un nombre que va a utilizar, digamos, como su seudónimo, pero que le funciona y va a quedar como presidente. Entonces, México en ese momento se va a declarar una república federal, que significa esto, que cada gobierno, cada estado va a tener su propia constitución, su propio gobernador, ¿no? Y va a tener sus propias leyes. Entonces, obviamente, esto también va a ser problemático. ¿Por qué? Pues porque finalmente estos procesos no podemos dejar de evitar que al ser un nuevo país, esto no deja de que las viejas prácticas políticas se queden. Entonces, todo el siglo XIX lo vimos en la historia como todo el siglo XIX, la política, en este caso, que se daban, las luchas políticas se daban entre dos grandes sectores. Por un lado estaban los eh, liberales y por otro lado estaban los conservadores. Entonces, esos dos grupos son los que van a ser protagonistas todo el siglo XIX, ¿no? Peleando por imponer su modelo y su visión de gobierno. Entonces, por un lado, los federalistas, ¿no? Los liberales, los centralistas conservadores, corresponden a cada una de su visión. Por ejemplo, los liberales encuentran en Estados Unidos un modelo a seguir, ¿no? Mientras los conservadores, pues ven en Europa, en las monarquías que se han restaurado, ¿no? Que han vencido de manera momentánea a la Revolución Francesa, ven al modelo a seguir, ¿no? El viejo régimen. Y como no había partidos políticos, aquí pues, obviamente era una democracia que ya, ni siquiera estaba muy en ciernes, ¿no? Los partidos políticos se constituían en algo que se llamaba logias. Entonces estaba la logia yorquina, ¿no? Y la logia escocesa. O sea, eran modelos, eran reuniones de hombres, donde se hacían juramentos, ceremonias de iniciación, en fin, todo esto que vemos con las famosas llamadas sociedades secretas. Pero aquí se reunían, en este caso, y tenían sus medios de difusión. Entonces, los liberales tenían este periódico donde comunicaban sus ideas, que era el Águila Mexicana, mientras que los conservadores tenían el Sol de México, que no tiene nada que ver con que existe ahora, que mandaban a sus ideas. Entonces, los liberales pensaban que el país debería ser una república federal. Entonces, así, ¿no? País con sus gobernadores y cada gobernador, así, tenía que tener su propia constitución, su propio congreso, su propio poder judicial y tener un pacto federal, es decir, que los hace estar juntos. Eso es eso. La República Central es de que está el país junto, pero todo se gobierna desde el centro. Y los gobernadores no tienen poder, no tienen una constitución y no tienen, en este caso, más valor administrativo, porque todo se gobierna desde y se decide desde el centro. Entonces, un poco como lo que hacen las monarquías, ¿no? Entonces, los liberales están por esta cuestión de la libertad de tomar decisiones políticas y administrativas en los estados, mientras los conservadores no, todo se decide en el centro se hace todo y no hay nada. Entonces, de la cuestión fiscal, comercial, no, de libertades, todo, estaban totalmente opuestos. Entonces,
obviamente esto va a ir generando pues, simpatías que hasta la fecha siguen, ¿no? Vemos estos proyectos como todavía a la fecha siguen. Por un lado, los liberales pues van a sentir antipatía por todo lo que suene a lo europeo, mientras que los conservadores centralistas van a tener esa nostalgia por todo lo europeo, ¿no? Lo desean, quieren un rey, quieren el viejo régimen, aspiran a la burguesía, a las aristocracias, mientras estos aspiran más a los modelos que se están construyendo en Inglaterra, ¿no? De libertad de comercio, de transporte de mercancías, de creación de riqueza, en fin, ¿no? Entonces, básicamente todo el siglo XIX, ¿no? Con el periodo de independencia, se va a abrir esta discusión entre estos dos sectores y van a ser guerras. Y ya con esto casi terminamos, ¿no? Nada más para tener una idea, bueno, aquí está una de estas grandes conflictos que se van a generar por estos dos grupos, pues va a ser en la guerra contra Estados Unidos, ¿no? Entonces, si se fijan aquí en el mapa, todo esto que está verde aquí, aquí color, todo esto, ajá, de aquí, esto era parte de la Nueva España, todo esto era, ¿no? Después fue México, ¿no? Acuérdense que México significa el ombligo de la luna. Entonces aquí está todo esto en México, ya como país independiente. Entonces, cuando hay un movimiento en 1833 donde la Constitución Federal se convierte en Constitución centralista, o sea, ganan los centralistas y cambian la Constitución y todo se decide desde aquí. O sea, vean, desde aquí decidir todo lo de acá, ¿no? O sea, no hay gobernadores, hay representantes, no hay libertad fiscal, económica y todo. Entonces la población se concentra aquí. Es un país demasiado grande para también el nivel de población y todos viven en esta zona. Entonces, este territorio, poco a poco, que está ya abandonado, se empieza a verse invadido por, en este caso, colonos que vienen de fuera, norteamericanos, ¿no? Con algunos generales como Houston, Austin, y a lograr que Texas se declare independiente en el 36, ¿no? Y entonces el gobierno central trata de que no se vaya Texas de la federación, pero ya es muy tarde, ¿no? Bueno, aquí había muy pocos mexicanos y había más colonos que mexicanos. Entonces Texas decide volverse un país independiente y posteriormente se vuelve, en este caso, un país más de la Unión, ¿no? Unión Americana. Entonces, obviamente, vean, y ahí es el primer corte, ahí ya se quedó esto. Pero la guerra sigue y entonces Estados Unidos manda presión porque quiere estos terrenos, estos que están aquí en este color que le más como naranja. México decide no venderle, que Estados Unidos quiere comprarlos, México no se los vende y entonces viene la guerra, que es en el 47 al 48. Entonces, a Estados Unidos le bastaron 2 meses prácticamente para poder mandar barcos, poder tomar la Ciudad de México y poder entrar por el norte, por los estados aquí del norte y poder prácticamente poner de rendir, hacer rendir al gobierno mexicano. Entonces se firman los tratados Guadalupe Hidalgo, ojo, esta es otra cosa también, Guadalupe Hidalgo, que son los tratados, en este caso con el cual México pierde toda esta parte que está aquí en amarillo. O sea, lo que iban a comprar, se quedaron de todos modos y toda esta parte, es decir, parte de aquí de Colorado, ¿no? Utah, Nevada, Nuevo México, y California. Entonces, eso más Texas, ¿no? Todo eso se pierde. Y entonces, esto es, por ejemplo, uno de los eh, factores, o más bien este es el resultado de una lucha constante que va a haber entre conservadores y liberales. Después vamos a tener la guerra de reforma y la invasión francesa, que también son parte de este conflicto. Pero bueno, vamos a quedarnos hoy por aquí, porque ya la garganta casi no me da. Y se acuerdan que habíamos quedado de que nos veríamos martes y miércoles, pero estuve evaluando un poco el asunto y con las chicas en la mañana llegamos al acuerdo de que nos veamos el próximo martes para que tengan estos días, sí, para que
descansen, es muy pesado, me imagino para ustedes también esto de las clases así online y todo, entonces descansen, tenemos muy buen tiempo, tenemos buen rato para el examen, vamos muy bien, entonces nos veremos el próximo martes, ¿no? Y aprovechen las vacaciones para que se la pasen bien con su familia y ustedes tomen un buen descanso, ¿sale? Entonces nos vemos el próximo martes por acá. Tengan muy buena tarde. Desde el martes, vale. Órale, Adiós. que les va muy bien. Bye bye. Bye. Bye bye.